Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra del Señor bajo los tres poderosos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, vamos a leer la palabra del Señor. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono ¿qué? Alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó ¿de qué? De humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ay, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. ¿Puede tomar asiento? Gloria a Dios. Ese capítulo comienza, hermano, con una muerte. Amén. Comienza diciendo de que hay alguien que murió. ¿Quién murió? El rey Usías. Amén. Lo primero que Dios nos enseña, hermano, de que no hay gloria sin muerte. Amén. No hay gloria sin muerte. Si usted y yo, hermano, antes de la gloria tiene que haber una muerte. Antes de una resurrección tuvo que haber muerte. Hermano, para Jesucristo y para Dios darnos la gloria, Cristo tuvo que morir. En Colosenses dice: si pues habéis muerto, si habéis resucitado. ¿Sí lo han leído o no lo han leído? Colosenses capítulo 3, si pues habéis muerto al pecado, si pues habéis resucitado. Y aquí nos enseña, hermano, de que dice que después de que murió el rey Usías, vi yo al Señor. El profeta Isaías, hermano, Dios le tocó que quitar al rey Usías para poder que Isaías subiera de nivel, para poder que Isaías, hermano, pudiera avanzar, o si no, no había tenido gloria. Porque, hermano, el rey Usías, dicen los exágetas de la Biblia, que él era un familiar del rey Usías. Amén. Unos dicen que era el primo o el sobrino, pero que era familiar, y él mantenía en el templo. Y el rey Usías, Dios había dado muchas victorias al rey Usías. Él comenzó, hermano, bien. Él se sostuvo en el reino, quitó los ídolos, quitó los baales, pero al final, hermano, su corazón se ensoberbeció. Dice la Biblia que él fue donde habían 80 sacerdotes, y él dijo: yo quiero ofrecer incienso, y empezó a hacer cosas que no debía de hacer. Y hay cosas, hermano, aunque usted y yo tengamos autoridad, hay cosas que usted y yo no podemos hacer. El rey Usías quiso oficiar, el rey Usías quiso, hermano, ofrecer incienso, y ¿sabe qué pasó? Le salió lepra de la frente. Amén. Entonces dice la Biblia que él murió, y todos tenían la esperanza, hermano, puestas en el rey Usías, porque Dios había dado control sobre los amonitas, sobre los árabes y sobre los filisteos. Había dado grandes victorias. Entonces tenían la esperanza en ese rey. Pero Dios, hermano, mostrando en su poderío, su gloria, y queriendo que la gente confiara en el verdadero rey de reyes, Dios le muestra, hermano, a Isaías, le muestra: mire, yo soy el verdadero rey. Por eso dice que le mostró el trono alto y sublime. Le mostró, hermano, un rey grande, más grande que toda la tierra. Dice que las faldas llenaban el templo. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que analizar cómo es que comienza este versículo. Comienza, hermano, con la muerte del rey Usías. O sea, Dios le quitó toda capacidad de confianza al profeta Isaías para poder que confiara en el Señor. Él pudo ver, hermano, al verdadero rey, al que estaba detrás del rey Usías, el que le había dado las victorias. Amén. Al rey Usías, que no era el rey Usías, sino que era Dios. Por eso él vio un trono alto y sublime. Y dice que vio, hermano, al Señor. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban ¿qué? El templo.
estoy dando, hermano, una explicación diferente de lo que hablamos el domingo, amén. Algo de lo que el Señor me ha estado dando, hermano, sobre este mismo versículo. Entonces dice que, hermano, para poder que el rey, que el profeta Isaías tuviera una revelación y subiera de nivel, él tenía que, hermano, sufrir una pérdida. Y así lo que Dios, hermano, de que usted y yo entendamos, de que para poder que haya una gloria tiene que haber una muerte. De pronto Dios nos está pidiendo algo. Amén. Que matemos algo en nuestras vidas. Que moramos a algo, que moramos a algunos anhelos, a algunos deseos, que le demos muerte, porque si no, hasta que eso no muera en nosotros, no va a haber la gloria y no vamos a poder ver y oír al Señor. Porque el profeta Isaías vio y escuchó al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren oír al Señor? ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Qué está dispuesto a matar? Ahí se acabaron los amenes. ¿Qué está dispuesto a matar? Porque dice que hubo una muerte para poder que el profeta viera una gloria. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Entonces Isaías sube de nivel cuando muere el rey Usías. Usted y yo no podemos crecer si no matamos, hermano, el orgullo, puede ser la altivez. ¿Sí o no? Hasta que no matemos ciertas cosas, no vamos a poder ver. Diga conmigo, ver. Ver. Ahora, si usted resume, hermano, todas las visiones de Isaías, no me voy a adelantar. El segundo punto, hermano, es que él se dio cuenta de que por andar, hermano, pasar tanto tiempo con gente de labios inmundos, los labios de él se volvieron inmundos. Cuando usted tiene un encuentro con la presencia de Dios, cuando usted tiene un encuentro con la gloria de Dios, usted va a poder, hermano, se le va a activar una visión que va a ser para adentro. Usted va a poder mirar para dentro de su vida. Usted va a poder examinarse. Pero la persona que no tiene un encuentro con Dios no va a poder, hermano, ver sus propios errores. No los va a poder ver. Solo hasta que Isaías tuvo un encuentro con el Señor y vio la gloria de Dios, no pudo ver sus propios errores. Amén. Si usted ve las profecías anteriores, hermano, del profeta Isaías, él está hablando a un pueblo. Él siempre le está hablando a un pueblo, pero no se había revisado él. Dios no le había revelado su propio pecado. Y solamente el propio pecado lo vamos a poder ver es cuando usted y yo estemos en la presencia de Dios y oremos y le clamemos a Él. Dios te va a empezar a mostrar, te vas a empezar a sentir cochino, sucio de lo que estamos haciendo mal. Amén. Porque hay gente, hermano, que es experta en verle el error a los demás, pero no se miran el propio error. Hay personas expertas, calificadas, tienen PhD, hermano, tienen, mejor dicho, PhD, una cantidad de cosas para mirarle el pecado a los demás, pero no se miran su propio pecado. Y aquí dice que Isaías dijo, ay de mí. Amén. Y algo que me llama la atención, hermano, es de que el profeta Isaías dice que él vio vio los serafines. Y yo he buscado, hermano, en otros, estuve investigando porque los serafines solamente habla es en Isaías, no habla ni en los otros profetas, no habla de querubines. Y habla de los ángeles de fuego, de los serafines. Ahí hay otra enseñanza. Y dice que con 2 alas volaban, ¿cierto? Con las otras 2 alas, ¿qué hacían? ¿No se les olvidó ya? Con 2 alas volaban, con 2 alas, ¿qué hacían? ¿Qué más? Cubrían su cuerpo y con las otras 2 alas. No. Vamos a leer otra vez. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Por encima de él, el versículo 2. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 ¿qué? Volaban. Y algo que me produce, hermano, curiosidad y que yo sé que ahí hay más, pero lo más clarito que el Señor me alcanzó a responder ahorita a hablar, es de que si los serafines, ángeles de fuego, se tapan los ojos, ¿cómo es que el profeta Isaías, siendo pecador, pudo ver la gloria de Dios? Y los serafines que son santos, se tapan la cara y no ven la gloria de Dios. Y Isaías, que era inmundo de labios, sí lo pudo ver. Y lo que el Señor me habló por encimita es de, hermano, su obra redentora, de que Dios, hermano, usted y yo no podemos limpiarnos para podernos acercar a Dios. No, Dios se acerca a usted para poder limpiarnos. Usted y yo no nos podemos limpiar si es que Dios se nos revela. Uy, pero lo veo muy serio. ¿Sí? Alguien dijo, límpiese primero para acercarse a Dios.
La pregunta es, ¿cómo te puedes limpiar sin Dios? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo nos podemos limpiar sin Dios? ¿Cómo es que podemos de pronto acercarnos a Dios? Porque mucha gente está esperando eso. No, cuando yo tome las cosas, yo vaya a tomar las cosas en serio con Dios, ahí sí dejo todo el pecado. Nunca lo vamos a poder hacer. Porque para podernos limpiar tenemos que acercarnos a Dios. Lo único que quita el pecado, hermano, es la sangre poderosa de Cristo Jesús. Nada puede quitar el pecado sino la sangre de Cristo. Entonces, si yo no me acerco a Dios, pues yo no voy a poder ser limpio. ¿Cómo es que los serafines se tapaban los ojos? Porque no podían ver la gloria, el destello, pero un hombre pecador sí la podía ver. Eso me habla a mí, hermano, de la obra redentora. Eso me habla a mí, hermano, de que Dios en su misericordia se revela a la humanidad para que nos acerquemos a Él y pidamos perdón. Amén. ¿Sí o no? Él nos justificó, hermano. Jesucristo nos justificó. Dígame. Entonces, Isaías, hermano, tiene 3 visiones. Amén. Dice que, hermano, primero que se muere el rey Usías. La primera visión, hermano, que tiene Isaías es que ve la gloria de Dios. Amén. La segunda visión es que él se ve él mismo. Y la tercera visión es que ve, hermano, el pueblo. Dios le muestra la condición del pueblo. Son 3 visiones. Cuando usted y yo tenemos una relación con Dios, oramos a Dios en la intimidad, nos va a revelar el propio pecado, nos vamos a poder ver por dentro, como a cara descubierta, como dice el apóstol Pablo y como dice Santiago, como en un espejo. Nos vamos a poder ver nosotros mismos, cómo estamos por dentro. La conciencia nos va a empezar a acusar, el Espíritu Santo va a empezar a decir, usted está haciendo esto. Pero la persona que no ora, que no, hermano, no tiene tiempos con el Señor, con la presencia, piensa que está bien. Ay, Señor, usted me entiende porque es que yo no tengo tiempo, Señor. No, Dios no entiende eso. Dios entiende es una persona que se rinde totalmente a Él. Porque Dios no se tiene que acomodar a nosotros, a nuestra agenda. Nosotros nos tenemos que rendir es a la agenda de Dios. Amén. Y volviendo a lo antes que se me había olvidado, hermano, es necesario que se pierdan cosas, que se mueran cosas para nosotros poder crecer y entrar en la gloria que Dios quiere meternos. Si no, pregúntele a Saúl, ¿qué pasó con Saúl? Saúl, hermano, dice la Biblia que se perdieron las asnas de su padre Cis, ¿se acuerdan? Y la pérdida de esas asnas, ¿qué provocó? Que se encontrara con Samuel y lo ungieran como rey de Israel, ¿cierto que sí? O sea que es necesario que a veces se pierdan ciertas cosas para poder, hermano, que Dios te suba de nivel. No lo veo contento todavía. Bueno, vamos siguiendo a ver, vamos a meterle más fuerte a ver si de pronto necesitas. No, pastores, yo ya me lo sé, necesito una palabra más gruesa. Bueno, vamos a meterle de más calibre. Amén. Entonces, hermano, cuando Dios le muestra su interior, Él ve lo que lo está estancando, Él ve lo que lo está retrasando, lo que no lo deja avanzar. Él lleva 6 capítulos siendo profeta, hermano, y no puede entender, no puede saber. Él profetiza, pero aún así el pueblo se está perdiendo. Y solo cuando Él tiene un encuentro con Dios, ya empieza a profetizar y a hablar, hermano, de la venida de Jesús, del Salvador, y el pueblo empieza a ser diferente. Cuando usted y yo, hermano, tenemos una visión, un encuentro con el Señor, se nos va a revelar el propósito. El propósito de Dios, hermano, se va a revelar. Por pasar tanto tiempo con gente de labios inmundos, los labios de Él se volvieron inmundos, hermano. Diga, me di cuenta. Me di cuenta y me estoy dando cuenta de que aunque soy profeta, hay cosas en mi vida que no están alineadas con el Señor. Eso hace la presencia, eso hace los tiempos de oración en la intimidad con el Señor. Hermano, te hace dar cuenta, me hace dar cuenta en qué condición estoy y qué es lo que está sucediendo en mi vida. Pero por eso es que Dios, hermano, habla, como dicen Hebreos, Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a través de sus profetas, Dios ha hablado mucho en la Biblia, hermanos, sobre la oración. Nos dejó el ejemplo de Jesús.
La oración es indispensable porque la oración, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 10, dice que, hermano, que cuando él ora, dice que Dios le da espíritu de revelación, espíritu de sabiduría. Cuando usted y yo oramos, Dios nos hace entender, nos revela. Pastor, pero es que yo no puedo oír la voz. No, aquí, hermano, el Padre no habló sino esto por allá en el capítulo, en el versículo, hermano, 8. En el versículo 8 dice: y oí la voz de Dios. Él no vio un ángel, él vio fue la gloria de Dios. Cuando usted y yo, hermano, tenemos ese encuentro con el Señor, usted no tiene, Dios ni siquiera tiene necesidad de qué hablar, sino que, hermano, miramos a cara descubierta nuestro ser interior y ahí vamos a ver, hermano, lo que tenemos que cambiar. Lo que está matando hoy en día, hermano, al pueblo de Dios a nivel universal es la falta de comunicación con Dios, porque ya la gente no quiere orar, no hay tiempo, hay pereza, hay mucha distracción, mucho celular, muchas cosas, hermano, que el diablo ha colocado alrededor para fatigar, para cansar. El diablo sí sabe cómo agotar, cómo sacarle las fuerzas a las personas. Él sabe. Y vuelvo y le digo con lo del celular, hermano, eso es algo que usted y yo tenemos que omitir. Ah, pastor, porque usted me lo diga, no, para usted es pecado, para mí no. Bueno, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, hermano. Porque si usted y yo no morimos a cosas, el Señor nos está pidiendo cosas, hermano, porque en estos tiempos estamos en tiempos peligrosos. Necesitamos dedicarle más tiempo al Señor. Leer más las escrituras, leer más la Biblia, hermano, orar más al Señor, aprovechar bien el tiempo. Recuerde que esas redes sociales le consumen horas en un momentico, horas. Haga la cuenta cuántas horas las consumen el día y conviértalas, hermano, haga la suma con las que usted le dedica a Dios. Hermano, como le digo, antes es que Dios, hermano, nos tiene vivos. Hora tras hora, toda una mañana, todo un día, una noche, y vea, hora tras hora. ¿Y cuánto le dedicamos a Dios? De vez en cuando unos momenticos. ¿Qué pensará Dios? Pastor, eso para usted es pecado, para mí no. Bueno, listo. Dios nos coloca así, hermano, la palabra o el celular. ¿Qué escogemos? ¿Qué vamos a escoger? ¿Sí o no? ¿Qué vamos a escoger, hermano? ¿Qué vamos a escoger? Entonces, hermano, nosotros, ¿cómo me acerco? ¿Cómo debo rendirme al Espíritu de Dios? Muchos queremos ser guiados, muchos queremos ser llenos, pero pocos queremos ser vaciados. Y para poder Dios llenarnos, nos tiene que vaciar. ¿Usted sabía que el celular es experto en llenarlo usted de cosas que no son bíblicas? El corazón se llena, hermano, de tanta cosa que no le da ni espacio al Espíritu Santo de llenarlo a uno. No le da espacio, porque, hermano, son tanto tiempo consumiendo eso que el corazón está lleno. Imagínense que Ananías y Zafira solamente, hermano, codiciaron una parte y cogieron una parte de la heredad. Y dice el apóstol Pedro: ¿por qué llenó tu corazón Satanás de codicia? Entonces imagínese cómo será una persona viendo celular 3, 4 horas diarias. ¿De qué está lleno? ¿De qué está lleno? Del espíritu del mundo, hermano. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a llenar algo que está lleno? No se puede. No se puede, hermano, no se puede. No se puede. Yo quiero ver a una persona llena del Espíritu Santo que mantiene viendo redes sociales. Muéstremela y yo me pongo a ver celular. Muéstreme la primera persona llena del Espíritu Santo, hermano, viendo redes sociales. Si ustedes me muestran una persona de eso, yo quiebro, hermano, mi forma de pensar y me pongo a ver redes sociales. Uno de los hombres más ungidos del mundo, hermano, Benny Hinn, la otra vez yo lo escuché. Búsquelo en YouTube. Él dice que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo de Dios, le dijo, que se le apareció así y le dijo: entrega Netflix. Y después volvió y le dijo: entrega DirecTV, entrega las redes. El Espíritu Santo de Dios.
Y él mismo dice que si usted y yo, hermano, queremos verdaderamente llenarnos del Espíritu, eso nos va a estorbar. Porque tenemos un Dios celoso, un Dios celoso. No es pecado, pero le estoy hablando a la gente que quiere la llenura del Espíritu de Dios. No, pastor, yo no quiero la llenura, yo quiero ir de vez en cuando y así buscar a Dios de vez en cuando. Qué peligro. Porque si no tenemos una vida rendida a Dios, hermano, no vamos a poder, hermanos, ser llenos y mucho menos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Mientras el alma tenga dominio, hermano, el Espíritu Santo no puede gobernar. El Espíritu Santo, ¿sabe por qué no gobierna en muchas personas? Porque hay personas que no tienen dominio ni con un celular, no tienen dominio, no son capaces de coger y decir, bueno, no, yo este tiempo voy a leer la Biblia. Pastor, pero yo leo la Biblia y puedo también ver celular. Eso está en el nivel de cada uno, hermano, de lo que quiera con Dios. De lo que quiera con Dios. No voy a hacer de eso una doctrina. Ay, es que el pastor está predicando que ya no podemos ver nunca más redes sociales. Eso, Dios te va a dar la medida de la presencia a la cual usted esté dispuesto a cuidar. Le estoy hablando a gente hambrienta por la presencia, que están cansados de lo mismo, de no sentir al Señor, de sentirlo por poquitos o de, hermano, de no ver un resultado. Estoy hablando con personas que están hambrientas por la presencia y que quieren algo diferente. Ahí está, hermano. Tenemos que hacer sacrificios, matar cosas en nosotros. Amén. Si el alma, hermano, nosotros, mientras que el alma tenga dominio, el Espíritu Santo no puede gobernar. Porque el Espíritu Santo no compite con la voluntad humana. ¿Usted no ha visto personas de autoridad? Yo por lo menos con mi hijo no cojo lucha. Que papi, pero venga. Yo le digo, mi amor, ya te di una orden. Yo no me pongo a discutir mi autoridad con mi hijo. Porque eso es rebajarse. ¿Sí o no? La persona que tiene autoridad no discute con el subordinado. Se dio una orden y ya. Ay, pastor tan autoritario. Pues hermano, eso lo enseña a obedecer. Que ve, que no hagas eso. Y que y toda la tarde. Uy, hermano. No tiene autoridad. Y lo estoy enseñando, hermano. No es que ya esté, no. Él está aprendiendo porque él está pequeño. Él está aprendiendo. Porque los niños vienen a aprender desde pequeños, ¿cierto? Y uno los va enderezando, les va enseñando, les va llenando esa necesidad de autoridad. Y les va sacando esa necesidad porque un niño viene al mundo sin saber nada. Amén. ¿Sí o no? Mire, hermano, y eso no ocurre con una oración, sino con el día a día. Cada día tenemos que morir, tenemos que rendirnos, hermano, rendirnos, someternos, hermano. Someter cada día al alma, someterla, someter. El mayor obstáculo para ser guiado y lleno por el Espíritu Santo, hermano, no es el pecado evidente, es el alma misma, el yo, que aún quiere tener el control y hacer las cosas a su manera. Eso es lo que impide que el Espíritu Santo venga y llene totalmente. Eso es lo que impide, hermano. No ni siquiera el pecado. Porque si no, pastor, es que yo estoy guardado, pero si queremos hacer las cosas a nuestra manera, así no sirve, hermano. El Espíritu Santo no puede gobernar allí. No puede. El Espíritu Santo no puede hacer nada porque Él no compite con el gobierno. Hermano, Él no comparte su gobierno. Él no negocia con la autosuficiencia. El Espíritu Santo es un caballero. Él, hermano, no se rebaja. Usted quiere hacerlo a su manera. Bueno, hágale. Yo no voy a ponerme a pelear. No contenderá mi espíritu con el del hombre. Dice la Biblia. Él sabe, Él no se va a rebajar. Vea, obedézcame por favor. No, Él tiene criterio y tiene carácter, aunque nos ama mucho. Que ve que es que te estoy hablando. No. Y eso pasa mucho con los hijos, hermano. Los hijos le miden la autoridad a las personas, al papá o a la mamá, se la miden. Entonces, como sabe que cede, entonces presionan y saben qué botones presionar. Los muchachos saben eso. Ellos saben que su no sea no y que su sí sea sí, ¿cierto que sí? La obra principal del Espíritu Santo no es primero llenarnos de poder, ni de los dones, ni de las experiencias externas.
Es el quebrantamiento y reducir al hombre interior hasta que el alma deja de intervenir con el espíritu. Hermano, porque así el alma va a callarse y la voz del espíritu va a prevalecer en nuestro hombre interior. Vamos a poder recibir la instrucción de Dios. Mire que lo primero que hizo Isaías fue pedir perdón, reconocer su pecado. Hermano, después de eso, él pudo, hermano, escuchar la voz de Dios. En el versículo 8, cuando usted y yo reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos, después vamos a poder oír la voz de Dios. Vamos a poder, hermano, recibir la instrucción de lo que debemos de hacer. Porque al no oír la instrucción de Dios, hermano, no vamos. La gente hoy hace una cantidad de cosas. Haga esto, haga lo otro, haga aquello. Este seminario de super sanidad interior. Yo creo en la sanidad interior, pero lo que Dios te reveló a ti, no te lo va a revelar a ti, ni a mí. Dios le va a pedir cosas específicas a cada quien. Y si lo hacemos, vamos a ser efectivos. Amén. ¿Sí o no? La voz del Espíritu va a ser más clara. Donde, hermano, ya el alma no va a decidir, donde usted y yo vamos a empezar a esperar, no vamos a actuar, donde guardamos silencio, donde, hermano, ya no queremos justificarnos, donde decidimos guardar nuestra opinión, aunque tengamos la razón. Ahí, hermano, nos estamos rindiendo al Espíritu de Dios, donde no nos vamos a defender. Amén. ¿Sí o no? Muchos aceptamos, hermano, al Espíritu Santo como guía, pero no como dueño. Muchos aceptamos al Espíritu Santo como ayudador, pero no como autoridad. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 14. Ese tema, hermano, cuando Dios me habló eso, yo quedé perplejo. Yo cada vez, hermano, aquí en la iglesia de Roldanillo, aquí, hermano, el Señor me ha enseñado muchas cosas. Y cada vez me doy cuenta que entre más aprendo, menos sé. Romanos capítulo 8. Ocho 14. Miren lo que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Son hijos de Dios. ¿Dicen los que son qué? No dice los que tienen al Espíritu de Dios, sino los que son qué? Guiados. Amén. Al Espíritu Santo, hermano. ¿Quién marca el rumbo? El que va guiando, ¿cierto? El guía va adelante, ¿sí o no? ¿Quién es el que marca el rumbo? El Espíritu de Dios. ¿Quién marca la velocidad? ¿Quién marca el camino? ¿Quién marca el rumbo? Pues el Espíritu Santo, no yo. Pero la gente, hermano, no deja que el Espíritu Santo los guíe, sino que ellos mismos se guían. Menos mal que aquí no hay ninguno. ¿Sí o no? La diferencia está en la posición. ¿En qué posición está el Espíritu Santo? De guía. ¿El guía a dónde va? ¿A dónde va el guía? Adelante. ¿Cierto que sí? Entonces la posición del Espíritu Santo es ir adelante y guiarnos. Él marca el rumbo, Él marca la velocidad, Él dice qué debemos de hacer. Entonces la cuestión, hermano, no es para hacer, bueno, usted podrá decir, bueno, pastor, entonces ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? Esa no es la pregunta, hermano. La pregunta más importante que usted y yo tenemos que hacernos es: ¿qué debo de dejar? ¿Qué hago para rendirme al Espíritu Santo? No tienes que hacer nada. ¿Qué es lo que yo debo de dejar? Amén. Porque la rendición no comienza con una acción, sino con una renuncia. ¿Sí? Cuando usted y yo nos vamos a rendir al Espíritu de Dios, al Señor, para que gobierne nuestras vidas, no comienza con una acción, sino con renunciar. No es añadir algo, sino soltar lo que estorba. Estoy hablando de otro nivel, hermano, no a nuevos convertidos, no personas por allí, hermano, no, los que queremos más. Acuerde que estamos, hermano, en que el Señor se manifieste más en nuestra vida y el Señor ha estado hablando. Amén. Ya el que no quiera aprender o no quiera poner por obra, pues ya es de cada quien. Pero, hermano, si usted quiere, Dios ha dado la palabra, ha dado las enseñanzas, ha dado, hermano, todo lo necesario para que empecemos y encaminarnos en el camino, hermano, donde Dios quiere llevarnos. El Espíritu Santo no busca usarnos primero, sino poseernos, hermano, para que seamos su morada.
Amén. Hay un problema con hoy en día, hermano, como hay tanto conocimiento y tanto liderazgo y hay tanta intelectualidad, el intelectualismo está acabando, hermano, con, con los templos espirituales, con la morada del Espíritu Santo. El alma que se cree capaz, fuerte y entendida no puede ser gobernada. Uy, ¿cómo así, pastor? Entonces, creo que soy un insignificante. No, el que se cree capaz, el que se cree, hermano, que entiende todo y que es fuerte, no puede ser gobernado. Pastor, muéstramelo por la palabra. Veamos, Romanos 8:26, ahí mismo. ¿Qué dice Romanos 8:26? Ah, o sea que, ¿quién es el que mire lo que dice aquí, hermano? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? Es porque somos débiles, ¿cierto? O sea que el que se cree fuerte y que ya está listo, no, no, hermano, ya el Espíritu Santo le echó apagó al Espíritu Santo. Amén. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. El que se cree saber algo, hermano, ya perdió. El Espíritu Santo ya no lo va a guiar, ya no va a interceder. Eso que está diciendo el pastor, hermano, ya perdió. El Espíritu Santo ya no está ahí. No lo sabemos porque el Espíritu mismo intercede por nosotros. Hermano, esa confesión de incapacidad no es resignación, es el inicio de una muerte al yo. El muerto, el rendido, no presume saber, no presume entender, no presume ser capaz, sino que hace silencio y le dice: Espíritu de Dios, tú tienes la última palabra. Cuando el Espíritu Santo ha tomado el control, hermano, no necesito defenderme ni entrar en debates, ni queriéndome defender, hermano. Hay una paz. Usted y yo empezamos a disfrutar de una paz sostenida. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses 3:15. ¿Qué dice? Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed ¿qué? Agradecidos. Una de las evidencias de que yo me he rendido al Espíritu Santo es que tengo una paz sostenida, no una paz emocional, no una paz por momentos. Ay, tengo dinero, estoy contento y tengo paz. No tengo dinero, hermano, estoy en problema, en conflicto y se la monto a todo el mundo. Eso no es de que la paz está gobernando mi vida. Los que entran en debates y se quieren defender y quieren demostrar a los demás que son inocentes, ahí, hermano, no han rendido al Espíritu Santo. La clave del crecimiento espiritual no es por lo mucho, hermano, que yo sepa, no por lo mucha experiencia que yo tenga, sino cuánto estoy dispuesto a ceder. ¿Cuánto estoy dispuesto yo a ceder, a obedecer al Señor? Ahí se ve el crecimiento, ahí empiezo a crecer. Por eso hay personas que cuando llegan nuevas a la iglesia empiezan a dejar cosas y a dejar más que el cristiano viejo mañoso, que no deja cosas. Entonces el nuevo se le sobrepasa. Porque en el Señor no es cuánto yo sé de Biblia, ni cuánto yo tengo experiencia, ni cuántos años tengo de cristianismo, que así mismo me van a venir las bendiciones, sino en cuánto estoy dispuesto a obedecer. La obediencia es lo que me va a llevar, hermano, al crecimiento espiritual. Si me sé dos versículos aplico, eso me va a llevar a crecer. Pero recuerde que no queda allí, no hay que seguirle añadiendo. ¿Cierto que sí? No es por lo mucho que sé, es por lo mucho que cedo. ¿Sí o no? Hay gente que sabe mucho, tiene mucha experiencia, pero cede poco. O sea que no crece. No crece. Rendirnos al Espíritu Santo no es para los fuertes, sino para los débiles con Dios. Hermano, y aquí esta frase mi esposa me la dijo de lo que les enseñó a ustedes el martes, que no alcancé a llegar. Se me varó la moto, hermano, y tocó que hacer unos arreglos allí. Después les cuento. Le digo que, bueno, llegué, pero me sucedieron unas cosas que no les voy a contar. Hermano, mire, mi esposa, yo le pregunté cómo le fue, amor, qué enseñó, de qué enseñaste.
Y ella me empezó a hablar, hermano, y yo me quedé sorprendido. Yo dije, tremendo tema, tremenda revelación que Dios le da a mi esposa. Y aquí, hermano, uno con esto, esa frase se la dio el Señor a mi esposa y me la dio a mí. Cuando usted y yo somos rendidos al Señor, vuelvo y repito, el que es fuerte y el que cree que es capaz y que lo sabe, hermano, no va a poder recibir la fuerza y la perfección de Dios, porque la Biblia dice que Dios se perfecciona en nuestra ¿qué? En nuestra debilidad. O sea que el que no tiene supuestamente debilidades y no tiene nada, Dios no se puede perfeccionar. Dios no se perfecciona en la debilidad, no, perdón, Dios se perfecciona en la debilidad, no en la cualidad. ¿Sí lo dijo mi esposa? ¿Sí o no? ¿O se le ha olvidado? Todas personas que no, yo ya estoy listo, yo soy capaz. No, yo ya, hermano, ahí el Espíritu Santo no está. No está. Y yo tengo que pedirle perdón al Señor porque yo he sido también uno de esos. No se preocupe que estamos aprendiendo, ¿cierto que sí? No, es que yo ya lo entiendo, yo ya sé. No, hermano, el alma, cuando lo mandan a hacer algo a uno, yo quería entender para poder obedecer. Eso se llama conveniencia. Porque cuando yo entiendo, entonces yo ya lo voy a hacer porque entendí. Entonces obedezco. No, cuando no entiendo lo que me dice el Señor que haga, pero yo obedezco, ahí me doy cuenta que yo estoy rendido al Señor. Porque la gente quiere entender para poder hacer. ¿Cómo así, pastor, del celular? No, uno tiene derecho, no. Y entonces, como no lo entiende, entonces no obedece. ¿Cierto que sí? Lo que me pasó a mí, hermano, hasta que el Señor no me convenció. Y ahí vamos. Cuando no entendemos, pero confiamos, eso es rendición. Dar el salto al vacío, hermano. Muchas veces obedecer a Dios no va a ser lo correcto para nuestro propio juicio. Muchas veces, hermano, hacer lo que Dios nos dice, lo que el Espíritu Santo nos dice, de pronto muchas veces no va a ser lo bueno, lo que nosotros consideramos bueno. Por eso usted y yo tenemos que rendirnos al Señor para poder oír su voz. Amén. Usted y yo necesitamos, hermano. Si queremos más con el Señor. Por eso, hermano, Dios no busca personas perfectas. Mire, Luzbel era el sello de la perfección y se desvió. ¿Sí o no? Ay, menos mal, pastor, me quitó un piano de encima. Yo al principio, uno cuando llega a los pies de Cristo, yo quería ser perfecto, hermano, yo quería todo. Inclusive me sentí mal, como condenado el día que no hice un devocional. ¿En serio? Yo me sentí mal. Yo le cuento lo que me pasó a mí. Hermano, me sentí sucio. Pero cuando empecé a adquirir un carácter en el Señor, hermano, ya empecé a madurar y entender de que Dios no busca perfectos, Él perfecciona a los que buscan. ¿Qué pasó con Job? ¿Job era perfecto? Dice la Biblia que él era perfecto, ¿cierto que sí? Y le costó 42 capítulos y no conocía a Dios. Lo que dijo mi esposa el martes. Hay gente que hace todas las cosas bien, pero no aman a Dios. Dios mira el corazón, hermano. Pastor, entonces me puedo equivocar. Claro, en cualquier momento nos podemos equivocar. Todos nos equivocamos. Todos. Los grandes de la Biblia se equivocaron. Todos nos equivocamos. Pero Dios va a mirar la intención. Dios va a mirar es tu corazón. ¿Me amas? ¿Sí o no? Hermano, eso del Señor son muchas cositas. Y por el desconocimiento de esto, hermano, hay mucha gente que fue enjuiciada, fue, hermano, malinterpretada. Fueron gente, hermano, que los acusaron, los sacaron de las iglesias. Hermano, en una denominación muy conocida, hermano, comete alguien un error y eso, hágase a un lado allí que hasta que el Señor lo perdone. Uy, hermano, qué daño le hacen a la gente. ¿Y cuántas personas no están en el mundo por eso, por esa falta de esta enseñanza? Si eso fuera así, hermano, David era un perverso. David escribe una carta, se acuesta con la mujer
del que le manda la carta con el mismo, que le manda la carta con el mismo para que lo maten. Ese hombre era uy, hermano, se cuenta lo bueno de David, pero no lo malo muchas veces. Ese hombre era malo. O cuando el Espíritu Santo, hermano, dice, tus pecados fueron remitidos. Imagínese, acostársele con la mujer y mandarlo a llamar para que, es que eso era perverso. En vez de decir, bueno, lo mandó a llamar para decirle, vea, yo cogí su mujer, escoja otra, no. Era para que él fuera a la casa y se acostara con la mujer y que ese ni métele ese niño. O sea, era astuto, hermano, malo. Y como vio el hombre no se acostó, Urías Eteo se acostó en el patio y no, ¿cómo se le ocurre, mi rey? Si todos mis hermanos están allá peleando y yo aquí descansando, yo voy a dormir en el patio. Uy, hermano. Y luego después de eso le escribe una carta y la sella con el sello. Y le dice, entréguele esta carta a Joab. Y resulta que ahí iba el mensaje de su propia muerte. ¿Y qué pasó con David? El dulce cantor se recuerda no por su pecado, sino por el dulce cantor que escribió los salmos. Bueno, estamos en este estuche, vamos a fallar. Vamos a fallar. Pero hay una esperanza y hay buenas noticias. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿cierto que sí? El Señor nos dice, permanezcamos. Permanecéis en mí. Apláudale al Señor, hermano. Apláudale. Amén.